gente. Quizás ya no veíamos la silla de Barcelona, sino esta silla de escuela común. Veíamos un poco de ropa colgada y te comenzabas a plantear qué pasaba cuando otra persona comenzaba a habitar ese espacio. Perfecto. A ver, ya les contó un poco José Luis de quiénes somos. Yo soy David, algunos ya me conocen, agradezco a los que se han conectado. Desde Ambato también hicimos un par de talleres por allá. Soy David, el coordinador general del estudio, y por eso en realidad soy a quien más ven, pero en realidad el estudio lo conforman también Tatiane, brasileña, que es mi esposa, y Daniel, que es mi hermano, los tres arquitectos. Nos reunimos en 2016 a hacer arquitectura y bueno, y aparte de estas tres caras, hay atrás un bagaje de unas 30 personas fácil que están trabajando por cada proyecto. Hemos hecho arquitectura principalmente en el sur del Ecuador, un poco en el sureste de Brasil, en la zona de Sao Paulo, y en algunas otras latitudes, algunos ejercicios que no se han llegado a materializar, pero hemos jugado en Barcelona, en Milán, en Lima. Hemos tratado de ver qué pasa con la arquitectura en otras latitudes. Lo interesante de esto, de esta introducción, es entender de dónde venimos. Tatiane viene de una escuela paulista, una arquitectura brutalista, racional. Yo vengo de una escuela, igual que Daniel, de la nueva modernidad, podríamos decirlo así, de la escuela catalana, de ese bagaje, muy racionalista completamente, los tres socios, en donde nos enseñaron que la forma sigue la función, el valor del detalle constructivo, y pensábamos que estábamos haciéndolo bien así, aplicando a rajatabla esto de aquí, pero luego nos encontramos con otras latitudes, con otras realidades. Decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer en Loja? Estamos actuando en Loja, ya no es tan fácil la cosa. Nos gusta mucho esta imagen, la usamos muchísimo en las ponencias. Es una obra de un artista polaco que la hace en el pabellón de Mies de Van der Rohe en Barcelona, en donde él te dice qué hubiese pasado si después de la Expo Universal del 29 volvía la gente que estuvo ahí. Para quienes no lo sabían, Montjuïc era una montaña donde estaban refugiados muchísimos migrantes. Luego viene la Expo Universal del 29 y decide desterrar a todos ellos, hacer todos los pabellones, toda la exposición, quedó genial todo el asunto, pero él decía, bueno, ¿y qué pasaba si volvía la gente? Quizás ya no veíamos la silla de Barcelona, sino esta silla de escuela común, veíamos un poco de ropa colgada, y te comenzabas a plantear qué pasaba cuando otra persona comenzaba a habitar ese espacio. ¿Qué pasaba cuando el tiempo cambiaba? Cuando las condiciones cambiaban. Sin ir tan atrás, hace 100 años, pensemos en la pandemia. ¿Qué pasa después de la pandemia con las arquitecturas que ya habíamos hecho, que aparentemente funcionaban y quizás dejaron de trabajar con las nuevas realidades? Entonces, la matemática se iba complicando sobre esta arquitectura racional. Y nos dábamos cuenta que hacer arquitectura se volvía más complejo que solo hablar de forma y de función. Se convertía en como cuando tú vas a un mercado, tú quieres cocinar, y tienes muchos ingredientes al frente tuyo, tienes que saber exactamente qué ingrediente vas a ocupar, incluso qué patata, tenemos como 300 tipos en América, entonces qué papa vas a utilizar, la cantidad justa de sal, tienes muchos materiales para hacer tu comida. Lo mismo pasa en la arquitectura, tienes muchísimos materiales, pero el éxito está en saber mezclar cada uno de estos materiales, no solamente fijarnos en la forma, en la función, que es otra vez lo que nos estaban enseñando, sino comenzar a ver otros materiales, incluirlos en nuestra obra y dependiendo de la obra, darles un poco más o menos de protagonismo. Entonces surge la matemática de la obra. ¿Qué es la arquitectura? Una pregunta común que se las hacen las facultades y que hasta ahora nos la seguimos haciendo muchas veces nosotros mismos. Después de estos ejercicios de proyecto de VIAC, creemos tener un enunciado aparente de qué es la arquitectura y para nosotros la arquitectura está claro que es un arte glorioso, muy, muy, muy rico. Es el arte de relacionar al usuario y al lugar por medio de un espacio. Este espacio es el que estamos construyendo, este espacio es la arquitectura misma. Nuestra obligación es relacionar a este usuario y a este lugar. De lo que había dicho hace un momento, de este mercado, de esta infinidad de productos que teníamos, podemos clasificarlos en dos grandes grupos, para no complicarnos demasiado, en lo que corresponde a quién va a vivir ahí y en lo que corresponde a dónde estoy construyendo. Y luego, la arquitectura misma, digamos lo que son tres categorías. Tengo que ir a este mercado infinito de elementos que me dan ciertas condicionantes de proyecto, una matemática compleja.
los meto en una mochila y luego los tengo que relacionar. Y esa es la teoría misma de forma, es la teoría que se había trabajado desde la Bauhaus, de qué es forma, de qué es la belleza, es el arte de relacionar elementos. ¿Qué elementos? En arquitectura, el usuario y el lugar. Pero ¿qué sucede cuando este usuario se vuelve un poco complejo? El lugar lo tenemos definido casi siempre, con excepción de viviendas tipo, de modelos tipo que suele pasar. Pero la mayoría de veces el lugar lo tengo bastante claro cuando hago arquitectura. Pero el usuario no siempre es tan claro y el usuario evoluciona dentro del tiempo. El usuario se vuelve complejo, sobre todo en nuestras realidades latinoamericanas, en donde la arquitectura tiene que evolucionar, en donde estoy diseñando para entes complejos. Y entonces, lo que quiero mostrarles el día de hoy ya no es la arquitectura que habíamos hecho antes, normalmente de vivienda, en donde teníamos este usuario definido, el lugar bastante definido, la matemática se aplicaba, medianamente creíamos que funcionaba, luego volvíamos a la obra, veíamos a los usuarios felices, habíamos hecho una buena arquitectura aparentemente. Les voy a contar en lo que está trabajando ahora el estudio, no en lo que ya hemos construido, sino en lo que se está construyendo o está por construirse en este año, en donde los usuarios se volvieron complejos, en donde la matemática ya no era tan simple como la que habíamos enunciado, de usuario más lugar igual a construcción, porque el usuario era muy diferente, los lugares eran mucho más complejos que una vivienda o pequeñas estructuras. Voy a ir mencionando algunos proyectos, como te dije, José Luis, si crees necesario en alguna pregunta, me desaceleras, me paran y les vamos aclarando. Voy a pasar muy rapidísimo, solamente para rescatar esto con lo que tú empezaste, que es lo que nos encanta, sobre la teorización de la arquitectura, más allá del proyecto, que el proyecto esté bonito, feo, da igual, sino la teoría que hay detrás, cómo estamos fundamentando esta teoría, esta matemática básica del proyecto. Para este proyecto, el primero que les voy a mostrar, les voy a hablar sobre un recurso, un ingrediente de este mercado que se llaman los sentidos. Cómo el elemento sentidos, sentimientos, forma parte de tu proyecto y cómo tu intención es generar sentidos en un usuario que no conoces, que lo quieres hacer llorar, lo quieres hacer reír, pero no sabes quién es ni siquiera para trabajarlo. Y creemos que la arquitectura era la que nos iba a ayudar con este recurso. Surge este museo en el sitio donde se accidentó Jaime Roldós Aguilera. La mayoría son de Ecuador, entonces sabrán quién fue Jaime Roldós. Fue un presidente que habíamos estado en un triunvirato, en una dictadura militar. Por fin se llama elecciones democráticas después de la dictadura. Sale Jaime Roldós Aguilera con algunas ideas buenas, malas, da igual, pero lo que importaba era de que era el primer presidente democrático. Al año se estrella su avioneta en la provincia de Loja. Entonces fue como que un golpe durazo, porque por fin volvemos a la democracia en Ecuador y de repente nos lo matan al presidente democrático. Entonces queríamos generar eso. El promotor del proyecto nos contrata para hacer un memorial a Jaime Roldós Aguilera, un museo donde mostremos cosas de Jaime Roldós Aguilera. Nosotros dijimos que no, que en realidad Jaime Roldós Aguilera no era lo que queríamos mostrar aquí, sino lo que nos importaba era lo que representaba Jaime Roldós Aguilera. Y esto era la democracia misma. Entonces se cambió un poquito este partido de proyecto, ya no era un museo a Jaime Roldós Aguilera, sino era un museo a la democracia. Y luego lo complejizamos más y entendimos que el mejor recurso para entender esta democracia dentro de este mercado de ingredientes era el arte mismo. Y volvimos a cambiar el partido. El promotor siempre nos acompañó y nos aceptó en todas estas modificaciones. Y terminamos haciendo en realidad un parque escultórico en donde cada artista con sus esculturas definidas, los parámetros por nosotros como consultores, tenía que contar los momentos democráticos del país. La intención de estas esculturas, de este museo, de este discurso, era generar estos sentimientos, generar la democracia. Pongo como aquí ejemplo, a la izquierda está el Museo de Libeskind en Berlín, en donde tú entras, pisas estas caras de acero, terminas por poco llorando por el holocausto judío. Eso es un momento muy íntimo que tú tienes en ese museo. Queríamos rescatar eso y lo utilizamos la escultura, específicamente el acero corten. Para ello teníamos un museo en donde una estructura que luego pasó a segundo plano, a pesar de que es el elemento principal, la parte alta de acá arriba, en donde sí íbamos a contar sobre Jaime Roldós Aguilera, sobre lo que había hecho con ciertos recursos de proyecto, con algunas proyecciones, frases, elementos del fuselaje del avión. Pero la parte interesante empezaba al final del museo. Y les voy a mostrar una imagen ahora en donde recurríamos al mismo mito de Platón, en donde teníamos una gran pantalla de corten. Y atrás de esa pantalla de corten había una puerta plegada que te llevaba a internarte en el cerro.
Y era este mito de la caverna, en donde simplemente tenían unas sombras y la gente tenía miedo de salir hasta que por fin salen y descubren la verdad. Lo mismo pasaba aquí. Tenías un museo muy cómodo, que repito, para nosotros pasó a segundo plano, a pesar de que el promotor seguía pensando de que era lo más importante. Pasa a segundo plano, y lo importante era cuando por fin te animabas a atravesar esta puerta, este cortén, estos gaviones, y te adentrabas en la montaña, bajabas el cerro hasta la roca donde específicamente se accidentó la avioneta, es donde la que recibió el impacto, y en este recorrido se iban a ir levantando esculturas que aluden a la democracia, a los momentos democráticos del país. Esta es la planta del museo, no hay ninguna ciencia mayor, un pequeño vestíbulo, una zona de servicios. Aquí es donde sucede este espacio de memoria a Jaime Roldós específicamente, en donde ya comenzamos a jugar un poco con discursos de luz, con proyecciones de frases, con proyección del último discurso de Roldós en el Olímpico. Y luego tengo una pequeña mampostería en la parte de acá atrás, que me lleva hacia esta puerta, como que la puerta de servicio, que es en realidad donde empieza todo, y bajo por una rampa a recorrer todo este cerro de accesibilidad universal a la final. Esto pasa adentro, comienzan a suceder esta serie de elementos que te generan un poco de empatía con lo que está sucediendo y un momento íntimo contigo mismo, donde, repito, era necesario, por supuesto, recurrir a elementos de Jaime Roldós Aguilera, pero lo que nos importaba era que te estén contando esos elementos, pero que automáticamente veas una luz difusa, un elemento desgastado al frente. Por fuera era esto de aquí, otra vez, era la pieza principal de todo el conjunto, pero que para nosotros pasaba a segundo plano. Y el momento más importante, que creo que lamentablemente justo no he puesto en estas diapositivas, no pasa nada, era cuando llegabas a la parte baja, en donde tenías este sendero con un grating, y de repente se levantaban estas esculturas. Esperemos que este museo ya está entregado, se construya el próximo año, pero esa era la idea general del museo. No ando mucho más, pero como ejemplos, aquí a la izquierda se ve un pequeño cortén, también es la Plaza Memorial, en donde hay igual 11 paneles de acero que aluden a las 11 víctimas. En todo lado estamos jugando un poquito con esto. Entonces, lo que quiero que cachen hasta ahorita es de que, a pesar de que somos arquitectos, el verdadero recurso que utilizamos ni siquiera fueron los materiales, aunque fue la idea inicial, sino el arte, la escultura, en donde ni siquiera estamos entrando. Simplemente dijimos, necesito tantos artistas que hagan esto de aquí con este material y hagan lo que ustedes quieran. Estoy utilizando un recurso que se llama arte, escultura, del que no puedo participar, para complementar mi proyecto, para poder fundamentar este hecho de los sentidos. Termino con este proyecto. Hablemos de otro proyecto en donde había un antecedente arqueológico muy importante. Es el único sitio de esta categoría en Ecuador, y solamente hay 3 en América, parecido a Stonehenge en Inglaterra. Surge con esto de aquí, pero encontramos la opción de que con este antecedente arqueológico puedo generar un foco cultural dentro de la zona. Estoy en una zona este es el antecedente arqueológico, donde están estos megalitos tallados, y estoy en una zona donde tengo muchísimos caseríos próximos. Tengo unas cabeceras cantonales, unos pequeños pueblitos, donde no tengo dónde manifestarme culturalmente. Entonces dijimos, bueno, esa es una oportunidad para generar un espacio cultural, un espacio de encuentro en donde te puedas manifestar. Hagan de cuenta lo que sucede aquí en Loja en el Festival de las Artes, una vez al año. Queríamos hacer eso permanentemente para toda esta zona. Y como pretexto tenías de fondo la arqueología. Entonces, otra vez, lo que define el proyecto, que era un elemento arqueológico, en el otro caso un elemento histórico, como que es un pretexto para algo más. Y nos basamos en este caso de la cultura. Y otra vez, al igual que las esculturas, yo no puedo hacer arte, no debería poder hacer arte, podría hacer algún ejercicio, pero hay gente que lo hará muchísimo mejor que nosotros como arte. Igual aquí, tendremos nuestras manifestaciones culturales, pero no podemos hacerlas todas. Entonces dejamos simplemente la plataforma para que cuando haya arte, este espacio se vuelva muchísimo más rico, se complemente la arquitectura. Generamos una plaza cultural, un gran gavión que me separa la zona arqueológica de la zona cultural. Otra vez un elemento arquitectónico como tal, que me articula estas dos zonas. La zona arqueológica, la zona cultural, perdón, con la zona arqueológica, tú ingresas por aquí, en donde aquí también decidimos no contar exactamente qué es lo que sucede con este antecedente arqueológico, sino revalorizar la identidad del pueblo mismo. Le regreso la imagen arqueológica. La preexistencia, les había dicho que es esta de aquí. Entonces es súper simpático porque tú le preguntas a la gente del lugar de,
¿de qué se trata todo esto de aquí? Te dicen, son unas piedras que vinieron unos alienígenas y las asentaron. Son unas piedras que los gentiles, los gigantes de la antigüedad, las asentaban. Es un templo a la fertilidad, es el falo masculino. Es un templo astral, o sea, cada uno tiene una teoría diferente y nos encantaba eso de ahí, a pesar de que el INPC mismo nos pedía que teníamos que rescatar, obviamente, el valor real. A la final llegamos a un acuerdo en rescatar este valor intangible, que es lo que opina la gente, y eso es lo que íbamos a contar en esta barra, en este museo longitudinal, todas estas teorías, entrevistas y todo eso, más allá de lo arqueológico. Luego llegas a una segunda plaza, una plaza arqueológica, y haces el recorrido por el sitio mismo. Este recorrido, igual que en Guairapungo, será un simple sendero con un pavimento gratis, pero ya no nos importaba mucho, porque lo que nos importaba era primero la cultura que habían hecho antes y las memorias que les habían dado acá. Nada más. Lo demás ya era complementario. El resultado es este de acá, otra vez en planta. Tengo esta plaza en donde aludíamos a la ágora griega. Es un graderío en donde te sientas a hacer un picnic y puedes ver a alguien actuando al frente, pues las fotos referenciales del inicio. Llegas a una zona de servicios otra vez, esta gran barra donde suceden estas memorias, bajas a la zona arqueológica, a la plaza arqueológica y sigues por el sendero. Esto es lo que estaba sucediendo. Tengo unos campos de maíz perimetrales, habíamos utilizado el carrizo como recubrimiento del museo, aludiendo a estos campos. Este gran gavión, por la persistencia de las mismas piedras, no queríamos competir contra ellas, sino solamente complementar. Y esta ágora era lo más importante y en realidad es lo primero con lo que te encuentras. Y otra vez, nosotros mismos nos engañábamos, nos hacíamos trampa en cierta medida, que nuestro elemento arquitectónico pasaba a segundo plano y lo que nos importaba era el elemento complementario, donde se iba a desarrollar toda esta cultura. Esta era la barra interna. Este gavión se ingresa hasta dentro del mismo museo, comienzan a pasar cosas dentro de esto de aquí, te comienzan a contar. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar incluso en la estructuración misma de este sitio administrativamente. Entonces hemos sugerido de quien te cuente estas leyendas sean los ancianos del sector, sean los que te guíen en este museo, y comienzas a reactivar esta zona que estaba un poco degradada culturalmente, y la gente se comenzará a interesar primero sobre qué pasó por estos megalitos que generarán sus teorías, y luego diciendo, bueno, yo pues sé tocar guitarra, me voy a parar en esta plaza, voy a acompañar aquí, voy a contar mis leyendas, y comienzas a reactivar la comunidad un poco con la misma arquitectura. Esta es una vista desde el sitio arqueológico. Este sendero muy ligero, no podíamos intervenir con algo sobre el sitio mismo para no afectar la persistencia. Luego las plazas, el gavión, todo con accesibilidad universal, por supuesto. Y otra vez, igual que en el proyecto anterior, nuestro principal recurso era un recurso que no lo podíamos controlar. Y eso nos encanta en los proyectos ahora. Antes, repito, éramos mucho más cómodos y tratábamos de controlar todo en el proyecto y tener súper claras las reglas del juego, los materiales o los ingredientes de la sopa que estábamos haciendo. Pero ahora nos estamos arriesgando muchísimo más y nos gusta eso. Estamos tratando de dejar que el proyecto termine complementándose después, que ya no sean nosotros como lo dejamos exactamente delimitado, sino de que este elemento extra, como la escultura en el primer proyecto, o como la cultura misma, las manifestaciones culturales en sean quienes complementan el proyecto y quienes en realidad le dan valor a este proyecto. Sin eso no sería más que una estructura, un elefante en blanco más montado ahí. Hablemos de otro proyecto en donde el principal recurso comienza siendo el paisaje, de hecho termina siendo el paisaje, pero había otro elemento que nos importaba también bastante, que lo íbamos descubriendo en el camino, que era la comunidad. Estábamos en un cerro. Si tú haces el recorrido de los Andes tienen toda la cordillera, y en la parte final de la provincia de Loja, inicio del Perú, se agachan los Andes. Es el declive que tienen los Andes para volver a subir en Huaraz, en Perú. Este es el último cerro antes de agacharse. Es espectacular porque desde aquí, cuando está despejado, se ve el Golfo de Guayaquil, se ve la represa de Poechos, es una vista muy, muy chévere. Pero más allá de la situación geográfica, era la naturaleza misma de la pertenencia de este cerro. Es un cerro de comunidades, lo cual ya nos generó un concepto increíble. No es de un gobierno provincial, nacional, no es particular, no es de una fundación, es de una comunidad. Es decir, todos los que viven en esta zona de acá abajo tienen la pertenencia de este cerro inmediato. Entonces sabíamos de que si bien el paisaje era lo importante, y es un paisaje espectacular, nos encanta, todas las veces que hemos ido, en realidad da ganas de quedarse, lo que le iba a complementar este paisaje, que ya no le íbamos a hacer nada, era la comunidad, cómo la comunidad se iba a desarrollar aquí. Plantamos, regreso acá, la intervención se plantea en 3 momentos. El momento más próximo al pueblo, el de abajo,
es un centro de servicios, la última arquitectura presente. A partir de eso no queríamos tener más arquitecturas en el cerro, sino solamente intervenciones paisajísticas. Luego se plantean dos tambos, dos suertes de tambos para avanzar al subir al cerro y finalmente un sendero mirador en la cumbre de este cerro. A partir de los tambos tengo unas intervenciones de paneles solares, de captaciones de niebla para el agua potable, o sea, tratando de respetar muchísimo el paisaje. Esto esperamos tener certificación sustentable en este proyecto. Pero tratábamos de entender cómo el paisaje era nuestra existencia y teníamos que respetar a este paisaje. Luego tenía otras preexistencias que pasaban igual a segundo plano. Tengo un asentamiento indígena en la parte alta, llevamos el arqueólogo y estamos haciendo las investigaciones. Por aquí pasa el Capañán, o sea, algunas connotaciones importantes. Este es el primer centro de servicios, otra vez muy ligero, en donde la comunidad iba a promocionar sus productos, lo que producían las natillas, lechugas, quesos, los iban a vender aquí. Una zona de servicios para la gente que iba a acampar en la zona alta, donde podían ducharse, usar un baño, y luego una zona de caballos, que era una cooperativa comunitaria que se proponía para el alquiler de caballos, para que tú puedas ingresar al cerro o caminando o en caballo. Ustedes van a ver en la mayoría de nuestros proyectos muchos elementos con los que nos sentimos cómodos y que tratamos de utilizarlos hasta que lleguemos a solucionarlos bien. Por ejemplo, el gavión. El gavión lo van a ver muchísimo en estos proyectos. Estamos a punto de solucionarlo. Entonces, ahí quizás ya lo dejemos de usar. Van a ver muchos materiales. El acero nos encanta. Entonces, se vuelven a repetir muchos materiales que ya habían visto antes. El proyecto es este de aquí. Un elemento muy ligero. Tratamos de que sea ligero. Si ustedes ven, seguimos con este legado de nuestra escuela, a la cual nunca le dimos las espaldas, a nuestra escuela racional, sino que simplemente tratábamos de complementarla, de entender en qué fracasó a mediados del siglo XX, por qué ganó terreno la posmodernidad sobre la modernidad, tratar de entender eso, tratar de entender estos recursos a los que quizás se comenzaban a negar y tratar de aportar sobre esto. No lo hemos logrado, pero seguimos jugando sobre eso. Aquí se ve un elemento muy regular sobre pilotes, para no apenas asentarnos en el cerro. Tratamos de que sea muy permeable para que tú sigas viendo el cerro al fondo y que sepas que está aquí la arquitectura. En ningún momento tratas de camuflarte con el entorno, eso sería un error atroz, sino simplemente saber que lo tengo ahí, que lo tengo adelante o atrás, pero que está presente en mi proyecto. Por dentro pasaba esto de aquí, vuelve a estar este gavión que me separa los servicios de la zona comercial, digámoslo así, o comunitaria. Una permeabilidad absoluta con unos paneles que se desplazan. Luego subo al cerro y tengo estos tambos. Los tambos no eran más que dos gaviones entrelazados, nada más. Y fuimos muy drásticos en esto, en que no queríamos ninguna arquitectura arriba. Y lo único que queríamos era darle al que acampe o al visitante o al mismo de la comunidad que subirá el domingo a hacer arriba una olla de mote con su familia, era darle un refugio, un respaldo de alguna manera. Tú cuando estás en algún lugar con que tengas una pared atrás ya te sientes cómodo y ya estaba. Y eso queríamos, no queríamos un techo, no queríamos nada, sino este refugio. Creemos haberlo logrado. Era una intervención muy, muy ligera en el paisaje, muy mínima, muy tímida, digámoslo así. Solamente las mamposterías de gavión, en donde podías acampar, podías reunirte con tu familia, hasta llegar al cerro. Tenías dos módulos, me parece que quedan como a 300 metros de distancia cada uno, 300 o 500. La idea era cumplir la función de un tambo, en realidad, el tambo inca, en donde tú descansas de alguna manera. Finalmente llegas a la punta del cerro, de donde tienes estas perspectivas hacia el Golfo de Guayaquil, hacia el norte del Perú, y en donde tenías un bosque primario muy, muy interesante, además de las persistencias arqueológicas. Lo que queríamos era que tú te adentres en este paisaje, en este bosque, y que de repente formes parte de este paisaje. El promotor lo que nos pedía, literal, era un ascensor en la punta del cerro. Que tú llegues a la punta del cerro, tengas un ascensor, llegues arriba, tengas el mirador y chéverísimo. Nosotros nos negábamos a eso y dijimos, no, tenemos que llevarte hasta la parte alta donde tú quieres llegar sin que te des cuenta. Y para eso hicimos una rampa con pendiente moderada, puedes subir en silla de ruedas, llegas hasta el tope donde vas a ver esta visual y te vuelves a adentrar en el bosque otra vez. Esta es, otra vez, un camino muy ligero. Volvemos a usar el grating, que nos gusta muchísimo. Nos adentramos en el bosque apenas tocándolo, dejando que la hierba crezca bajo esta malla. Simplemente son dos vigas de acero que se sientan sobre unos pilotes pequeños de hormigón. Y luego comienzas a subir. Haces todo este recorrido gradual. Y volvemos a rescatar lo intangible. Tengo en la mitad una piedra del duende. En este cerro hay
mucho el concepto de que existe un duende y toda esta leyenda, y hay un altar ahí donde se hacen velas y todo. Entonces queríamos otra vez que te vayan contando esto del duende, otra vez pudimos participar y dejamos planteando lo complementario a esto de aquí, que sea la comunidad quien te haga el recorrido y que sea la comunidad que tres que se disfracen. Algo muy parecido pasa en Quito, no sé si han visto Quito, Rutas y Leyendas, en el centro histórico. Hay uno disfrazado de duende, otro disfrazado de indígena y otro de cura, y te van contando lo que pasa en el cerro. Mientras asciendes todo esto de aquí, llegas a la parte más alta donde tienes un descanso, desde aquí puedes ver, te seguirán contando qué es lo que pasa a tu alrededor. Y a pesar de que sabemos y queremos de que se sepa que la arquitectura está ahí, simplemente nos basta con saber que respetamos lo que estaba antes que la arquitectura. Otra vez, no pretendimos en ningún momento pintar esto de verde, ni camuflarlo, ni nada de eso, no tenía sentido. Lo que nos interesaba era simplemente ir formando parte de este paisaje. Es una zona con mucha niebla incluso, de hecho hay atrapanieblas en todo este recorrido, al final hay un grifo donde puedes tomar agua de la captación de niebla, un sistema muy sencillo que deberíamos usarlo más comúnmente. Pero cuando esto se nieble, va a ser chéverísimo porque la estructura es blanca y tú vas a ver abajo todo de niebla, todo blanco. Literal, si quieres filosofar un poco, estás caminando sobre las nubes y todo eso. La experiencia va a ser muy, muy interesante. Casi ya para terminar, para no aburrirlos mucho, voy a hablar de otro proyecto que se está haciendo en la ciudad de Loja. Este ya lo comenzamos a construir hace unos 6 meses, en donde nuestro principal recurso era la ciudad. Y al igual que en los otros proyectos, nos encantaba irnos en contra de los promotores, porque aquí lo que nos pedían era un aulario para una universidad local, en donde simplemente tenía que haber un edificio lleno de aulas, donde cuando necesitabas un aula extra, además del campus matriz, te recurrías a esta zona de aquí. Nosotros poco a poco los fuimos maleando y los llegamos a convencer, hasta ahora no sé cómo, de que el 50% del edificio sea dado a la ciudad y el 50% sea para la universidad. No tan así en realidad, la universidad controla todo el edificio, pero estábamos dando una suerte de servicios urbanos. Estamos en una zona ya consolidada. Los que son de aquí de Loja se ubicarán. Este es el Beatriz Cueva de Ayora, la calle 10 de agosto, subida al Churo. Es este terreno de aquí, es una zona residencial en donde hay una faltante absoluta de áreas verdes y de centros en realidad de estar. Piensen nada más en la Pileta, que si bien es una zona ya de estar donde se debería prever, sigues sin tener dónde pararte y te paras en las veredas y te siguen botando los policías. Entonces, en realidad faltan espacios urbanos en la ciudad y en esta zona ni hablar. Entonces, queríamos rescatar esto de aquí. Y para eso nos basamos en este tipo de arquitectura. Para cuando nos contrataron para este proyecto, los 3 socios habíamos regresado de un viaje de Sao Paulo, en donde visitamos muchos de estos centros, que son los CESC. Son unos centros de la Cámara de Comercio que contratan en realidad arquitectos muy interesantes. El de abajo es de Lina Bobardi, el de arriba es de Méndez da Rocha. Contratan arquitectos que saben hacer bien sus proyectos para que generen un centro de servicios sociales, en donde tú, simplemente por vivir en ese barrio, sacas una membresía sin costo y tienes acceso a todo eso. De ahí tienes gimnasio, piscina, restaurante, zona de estar, de estudios, de squash, biblioteca, dispensario médico. Tienes condensados todos los servicios posibles que vayas a necesitar como ciudadano en un solo punto. Esto es lo que queríamos dar acá. Decíamos, oye, estamos en una zona donde no tenemos nada de eso. Es una zona con propiedades particulares totalmente cerradas hacia el exterior, no son permeables, y lo que queremos es un poquito desintoxicar a esta ciudad compacta dentro de un predio. Entonces, proponemos esto de aquí. Además, bueno, esto fue una larga pelea con el municipio. Logramos autorizar, me parece que 11 o 12 niveles, a pesar de que según el municipio esto es centro histórico, lo cual resulta totalmente extraño, pero lo logramos hacer. Pero más allá de eso, era entender cómo iba a abordar en un terreno relativamente pequeño. No recuerdo ahora el área del terreno, pero no era mayor cosa, hablamos de unos 500 metros para todo lo que queríamos hacer. Entonces necesitábamos ganar altura. Y lo que habíamos utilizado el recurso es de cómo vas entrando y se va desfragmentando tu pertenencia al edificio hasta llegar a la parte alta. Primero proponíamos una plaza pública totalmente permeable, una planta libre en la planta baja, luego 2 niveles donde iban a pasar en el primer nivel un centro cultural y de exposiciones de museos, en el segundo nivel centro de servicios donde habrán dispensario médico otra vez, donde habrán consultorios jurídicos, puntos de atención al cliente. En el cuarto nivel, una segunda plaza, otra planta libre, en donde es como que el tope, vas a hallar otro restaurante en la parte alta,
Y después de eso empiezan, me parece que 5 niveles o 6 niveles de aulas. Es el aulario nada más. Entonces tú poco a poco sabías que podías llegar, pero poco a poco, sin que tengas una puerta, ibas sabiendo, no, me estoy alejando de la zona pública a la que pertenezco. Y solamente el alumno es el que iba a llegar hasta arriba. Comenzamos a desfragmentar el edificio, lo que nos sirvió también para cambiar un poco la perspectiva del edificio, que esperamos lograrla. En realidad es un edificio alto, pero hicimos algunas estrategias para lograrlo. Al tener la cuarta planta libre, de alguna manera colocas estos 5 niveles en la montaña del fondo, donde tengo todavía caseríos, entonces la perspectiva no se contamina. Y luego dejo las 2 primeras plantas, estas de centro de servicios y de la zona de exposiciones, es totalmente verde, con unos paneles verdes y jardines verticales, aludiendo un poco al entorno donde tengo los árboles del río Zamora. Funcionalmente es un partido bastante simple, bastante sencillo. Genero 2 torres articuladas por una zona única de circulación vertical y pasillos, que es esto que está naranja. A los 2 lados tengo una zona de servicios donde suceden los baños, los ductos, las cafeterías, las cocinas, las bodegas, y luego dos salones totalmente abiertos, sin mamposterías, en donde pueden pasar cosas, en donde ni siquiera aceptábamos de que sea la típica aula lineal en donde tienes al maestro y 40 alumnos acá, si no se planteaban aulas donde 4 docentes den clase al mismo tiempo, o donde sean talleres de arquitectura, donde pasen muchas cosas. Entonces, el espacio se convertía muy versátil con lo que habíamos hecho. Podía pasar lo que sea acá. Incluso uno de estos niveles se va a destinar a una orquesta local, en donde con el sistema de paneles acústicos que hicimos en el cielo raso, se adaptaba tanto para aulas como para ensayos de música, entre otras cosas. Tratábamos de no molestar al resto. El resultado es, déjenme ver, es este de acá. Tengo, no se ve mucho la perspectiva, pero tengo la primera planta totalmente libre, permeable, la plaza libre. Las 2 siguientes niveles, estos jardines verticales, haciendo alusión a lo que tengo alrededor. Y luego el aulario después de la segunda plaza libre. Tratamos de ser muy honestos en toda la arquitectura, como habrán visto, con la estructura, con la función, con la zonificación, dejar manifiesto en todo momento. O sea, si estoy usando cierta estructura, queda manifiesta. Si estoy utilizando, si les dije que la circulación vertical es un núcleo generador, ustedes la ven totalmente manifiesta. De hecho, son unas gradas hermosas de acero amarillo, son unas cajas que te articulan todo el edificio. O sea, tú sabes que aquí está sucediendo algo, que de aquí nace todo lo demás que está funcionando. Luego fue una obra de ingeniería que nos sentimos muy orgullosos, que en realidad la solucionamos nosotros como arquitectos, porque todos los ingenieros dijeron que no era posible tener solamente 2 columnas con una luz de 12 metros, ibas a tender a que el edificio no sea estable. Lo logramos diseñando nosotros unos diafragmas que, si ustedes lo ven, son trapezoidales, y liberamos todo el espacio. La idea era liberar este espacio, este aulario. Ahora voy a volver a bajar la escala. Me voy a desacelerar y les voy a hablar de un usuario que nos encanta. Esta casa la comenzamos a construir la semana pasada y actualmente es nuestra preferida. Creemos creer que es la preferida que se está construyendo. Ahora estamos diseñando otra que nos gusta más. Es Casa Malaica. Era para un usuario que había trabajado en ONGs toda su vida y que decidió ya radicarse en la ciudad de Loja. Había vivido en todo el mundo. Le preguntamos, ¿dónde fue? ¿Dónde más te gustó? ¿Dónde viviste? Y nos dijo, en Kenia. ¿A alguno de ustedes se les ocurre cómo es la arquitectura de Kenia? Nosotros tampoco, pero comenzamos a investigar. Y resultaba que en Kenia es una suerte de casas patio. Y en realidad conversábamos con ella y eso era lo que le había gustado. Es una asociación de chozas en donde está el jefe de la tribu, una esposa, la otra esposa, las que él quiera, la cabaña de hijos, la cabaña de hijas, y todo se articula por medio de un patio central. Entonces, nuestro recurso principal era esta articulación de diferentes entes y estábamos rescatando el patio mismo. ¿Por qué de diferentes entes? Porque la señora, si bien ya estaba jubilada, quiere también trabajar como Airbnb y tener alquiler de cabañas, pero no solamente alquilarlas, sino convivir con ellos. Saber de que él está allá, tiene su espacio, pero que yo voy a convivir y compartir experiencias con esa persona. Este ejercicio fue muy interesante. De hecho, en el último diplomado que dimos con el COTA en Guadalajara, lo utilizamos como recurso y nos encantó cómo cada alumno trató de interpretar esta arquitectura de Kenia, como nosotros, cada uno a su manera, y esta relación de un usuario con otro usuario desconocido, este huésped de Airbnb. Surge esta casa dentro de un módulo totalmente regular de 3x3, todos los módulos, y en donde se van generando ciertos vacíos
ciertos patios, que son los que te articulan cada uno de estos bomas, de estos bungalows o cabañas, donde está este huésped desconocido. Un poco de las perspectivas anteriores, el ladrillo que ya lo habíamos trabajado. Alguna vez hablaba con José Luis, que nos encantaba trabajar el ladrillo visto como tal. De hecho, ahora estamos haciendo un edificio con eso. Pero ahora estamos trabajando el ladrillo visto blanco. Nos encanta muchísimo más. Nos parece también una expresión magnífica. Y muchos proyectos estamos aplicando esto. Son bombas totalmente blancos, ladrillo visto blanco, la cubierta es blanco, es como una pintura epóxica blanca. Tratábamos de que sea muy puro y que otra vez el protagonista sean estos patios. O sea, lo que en realidad logró solucionar nuestro proyecto, todo el partido que nos pedía el cliente, eran los patios. Y tratamos de que el patio siga estando manifiesto incluso en el volumen. Cuando tú veas esta perspectiva, sigues viendo ciertos árboles que salen, la vegetación circundante, a pesar de que es una casa de más de 300 metros cuadrados, tú la ves muy dispersa, que se articula de alguna manera. Este recurso inicial, este patio, era el que solucionaba todo esto de acá. Y con esto sí les prometo terminar, porque me encanta el dibujo final. Esta es una casa que ya la habíamos diseñado en 2016, 2015, no me acuerdo, hace muchos años. No se había construido, recién la construimos el año pasado, ya está construida. Lamentablemente no hemos podido tomar fotografías, así que no les ofrezco fotos de esto de aquí. No me importa, porque esta charla en realidad es esto de la teoría y del proyecto, más allá de la manifestación misma del volumen. Pero lo que me interesa de este es que con el dibujo que les voy a mostrar, manifiesta toda esta matemática básica con la que habíamos empezado. Este usuario más lugar igual a proyecto. Este es un proyecto que se construyó en las faldas del Cerro Bionaco, aquí en la ciudad de Loja, muy frío. Algunos habrán visto un gran gavión otra vez. Pues fue la primera vez que usamos el gavión, de hecho, en esta casa. Tenían nuestros errores, está por ahí un poco hinchado, pero de ahí nos gustó muchísimo y lo seguimos usando. Está en las faldas del Cerro Bionaco. Tú vas a ver solo el gavión por fuera, pero lo interesante es de que toda la zona es rural y es agrícola. Y teníamos una casa igual de 300 metros cuadrados que asentarla. Teníamos que tener cuidado con lo que íbamos a hacer. Volvemos a recurrir, es este terreno. Si ustedes ven al lado hay casas muy modestas, son pequeñas casitas con sus huertos, la mayoría. Y nosotros teníamos este terreno de casi 1 hectárea. Nos habíamos asentado en la mitad por algunas comisionantes de subdivisión futura. En fin, este es el sitio, las faldas del Bionaco que les digo. El Bionaco está a la izquierda, la ciudad acá. Y si ustedes ven, es un terreno... es un sitio totalmente desfragmentado en donde la ciudad todavía no se ha atrevido a llegar y hubiese sido muy altanero asentar una caja de hormigón de 300 metros cuadrados dentro de esto de aquí, no hacía nada. Entonces volvemos a recurrir al patio, con lo que ya nos sentíamos muy cómodos, con lo que lo hemos utilizado en muchísimos proyectos y lo seguimos utilizando. Hasta el proyecto que acabamos de solucionar hace poco sigue estando el patio, nos encanta eso, el patio, el material. Y entendimos el patio como otra vez, recuerden que este proyecto es antes que Malaika, como articulador de 2 zonas. La casa se dividía en 2 zonas. Una zona para la persona que es una anciana de 80 años que vive sola con una habitación de huéspedes y otra zona para la franja social. Estas zonas se articulan en servicio con una zona de servicios en la parte posterior, en donde están los baños, lavanderías, cocina, en fin. Y en la mitad hay un patio que es en realidad sobre el que vive esta casa. Este patio además nos servía para entender el lugar en cuanto a las condicionantes térmicas. Es una zona muy fría, necesitaba crear mi microclima. Habíamos creado, si ustedes ven, las ventanas hacia los patios y hacia donde sale el sol es un gran muro de adobe para captar el sol de la mañana, calentarlo. Se trabajó muchísimo con los materiales. Tratábamos de que el momento que recorres la casa, tú vas encontrando esta naturaleza próxima. A la señora le encantan sus huertos, en eso estaba bien el lugar que había elegido. Entonces, los huertos quedan en la parte baja de la casa, que tienes estos grandes ventanales que te proyectan hacia el huerto. La disposición de las cubiertas te permitían desde abajo enmarcar el Bionaco, saber que está el Bionaco ahí y tú le generabas un cuadro con las perspectivas, lo lográbamos. Los materiales respondían a todo esto de aquí. Y lo simpático era que formaba parte de este paisaje. Esta es la ilustración a la que quería llegar. Nuestro amigo Carlos nos hace la ilustración de esta casa y cuando lo llevé a la casa, primero le llevo a la parte alta del Bionaco y le digo, oye, trata de encontrar la casa. No la encontró, o sea, yo le tuve que decir, mírala, ahí está. O sea, así de bien jugaron estos recursos, esta experimentación del proyecto, para formar parte de un paisaje de que ni te des cuenta que está ahí. Y nos encanta eso de ahí. Ya lo habíamos experimentado con nuestro primer proyecto, el segundo proyecto, que fue el edificio Ruby, que más de una persona me dice, oye, ¿dónde está? Y está en plena Bolívar y nadie se entera.
a pesar de que tiene recursos muy modernos que no hacen nada ahí, pero ya había pasado eso y nos gusta eso, de que nuestra obra pase desapercibida. Carlos hace esta ilustración que la voy a describir. Hace esta ilustración en la que él dice, mira David, cuando yo estuve en la casa me di cuenta que la casa está conformada por muchos elementos, pero me gustó que no dibujó elementos de la casa misma, sino dibujó otros elementos más. Por ejemplo, dibuja el paisaje, que fue una preexistencia magnífica. Este cerro Bionaco que es impotente, los aerogeneradores que lo complementan bastante bien a mi punto de vista. Y él sabe de que eso está primerito. Es el primer recuadro. Voy al segundo recuadro y dibujo este muro de gavión, que es el único que podemos ver desde acá afuera y que es el único que he podido fotografiar. No me dejan entrar más allá de eso. Veo este gavión como de alguna manera me delimita dónde empieza el paisaje y la arquitectura. Luego, la relación de estas dos cosas, de esta arquitectura con el paisaje, la veo acá. Luego, en el cuarto recuadro de la izquierda, me dibujo este patio central, este árbol, en realidad hay un frutal en este patio, en esta plaza antesala, un frutal que me articula todo lo que sucede en la casa. En la mitad de todo, Carlos lo dibuja al usuario, a esta señora, a la señora que habita Casa Bionaco, sentada en esta plaza. En realidad lo que hicimos fue un espejo de agua donde hay unas truchas. Es excepcional ingresar a esa casa, tú ingresas sobre el agua. Aquí Carlos lo dibuja como una piscina de patos, que no me gusta mucho, pero bueno, no pasa nada. Pero lo interesante es cómo la señora contempla todo este paisaje que ella logró controlar. Ella logra tener sus pescados, logra tener sus huertos y sus árboles, los logra controlar y ella contempla desde su casa. Ella se siente cómoda y segura en su casa contemplándolo. Esta casa tiene dos cocinas, una cocina, llamémosla normal, como estamos acostumbrados, y otra cocina de tierra, donde hay el fogón, la parrilla, y eso era algo muy importante. De hecho, las cocinas están paralelas a este patio y la dibuja Carlos. Entiende cómo el fuego, igual que en la antigüedad, complementario al patio que está dibujado a la izquierda, lo complementa, me articula todo este proyecto. Luego me dibuja los dos siguientes recuadros, habla ya un poco de la arquitectura misma. Utilizamos el ladrillo visto, utilizamos la chonta, el carrizo, paredes de adobe, pisos de hormigón y de ladrillo tejuelo. Las instalaciones eléctricas son expuestas para dejar manifiesto o potencializar estos materiales, entre otros detalles. O sea, me cuenta cómo el material es importante en esta casa. Pero el dibujo que más me gusta es el último, este de aquí, que quizás es con lo que habíamos empezado el dibujo. Cuando yo le llevé a la parte alta de Bionaco y le dije dibuja la casa, y no sabía qué dibujar porque todas le parecían igual. Y me encanta que él la haya identificado como esto de aquí. A la final, después de todo este discurso de haberles contado una casa de 300 metros, con patio, con estrategias de sustentabilidad térmicas muy compleja, Carlos la ve como esto de aquí, como una casa más de este campo, en donde por fin se entiende entre este dibujo y el que está en la mitad, se entiende que en realidad la casa, más allá de ser moderna, racional, bonita o fea, nos da igual, a pesar de que nos gusta mucho, nos da igual, está cumpliendo con los dos elementos básicos de esta matemática. Entender un entorno y aceptar un usuario. Y entender que la única forma de relacionar estos dos es con ciertas arquitecturas. Ya les mostré algunos ejemplos. Arquitecturas como un museo, como una rampa, como una escultura, como una plaza libre, estoy hablando ya de urbanismo, de paisaje, como una rampa que me lleva sobre los árboles. Tengo diferentes maneras de actuar, pero debo entender que mi actuación es la que me va a articular todo lo que está pasando alrededor. Y es lo que básicamente Carlos logró, y me gustó mucho, materializar dentro de este dibujo. Y creo que con esto he terminado para dar la palabra. Muchísimas gracias por aguantar.